Este tiempo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Señor, lo único que se nos ocurre es correr a ti, así como decía Juan Carlos. Pero tan precioso es que tú, más antes que yo, Señor, has venido a mi vida. Gracias, Padre. Conoces cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos. Y a ti te lo dejamos todo, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu amor. Gracias porque eres fiel siempre, Padre, en todas las circunstancias. Y todas las cosas ayudan a bien, Señor. Gracias, Papito. Permítenos hoy que tu palabra nos enseñe a mí, Señor, y a mis hermanos, y juntos podamos aprender de tu palabra. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. La verdad que ser maestro, bueno, lo hago con poco, quiero hacerlo con humildad. No quiero decir que es complicado, pero no acabaríamos la lección de las vestiduras. Y tengo que hacer algo para ir a lo que necesitamos hoy. Hemos visto las vestiduras de luz, qué podría ser, y más o menos desde acá quisiéramos un poquito hablar. ¿Será importante la cobertura? Sí, sí, es muy importante la cobertura. Desde un inicio los hijos de Dios siempre han estado coberturados por la luz que hemos dicho, ¿no? Ya este es un tema de que quien lo crea, no lo crea, yo no voy a ir un poco a discutir el tema como eran antes Adán y Eva, pero que tenían cobertura, sí. Y esa cobertura que les daba comunión, esa cobertura hacía que se puedan relacionarse con el Señor. Es importante, sí. Entonces, una vez que ellos perdieron su cobertura de luz, ¿qué dice en Génesis 3:9? Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Lo hemos explicado en la anterior clase. ¿Qué sucedió? Ellos estaban en una cobertura de luz. Hemos dicho inclusive bíblicamente que corría por sus venas luz, no sangre. ¿Y cuándo fue estos cambios? Lo hablamos. Y Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán, su mujer, y los vistió. Aquí vemos a Dios como el primer confeccionista. Vemos el amor de Dios de hacer una vestidura, porque estos dos, en el principio de la creación, habían perdido esa cobertura especial del Señor. Y Dios mismo hace, y Dios mismo los viste. Ahora, yo sé que en algunas cosas podemos un poquito tal vez hasta conjeturar o hacer demagogia, no sé si es la palabra correcta, porque dice el Señor Dios hizo vestiduras de piel. Algunos hablan y dicen, ahí surgió la piel. No quiero ir más allá porque, como le digo, es un tema muy complejo. Lo que quiero decir es que Dios sí les hizo cobertura. ¿Quién les quitó esa cobertura? ¿Quién les quitó eso de estar en comunión con Dios y les abrió los ojos? No es que estaban cesados sus ojos, pero sus ojos veían lo que Dios veía. Ahora abrían sus ojos de una manera diferente. Y cuando vieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces ya sabemos lo que ocurrió para esta desnudez, ¿ya? Que es culpa. Ahora, es ahí donde Dios interviene y les hace vestiduras. Él los vistió. Y cuando los vistió fue la primera muerte que vieron Adán y Eva. Porque antes no existía pues la muerte, no había la muerte. Ese es el problema de la teoría de la brecha, ¿no? Porque dice que la tierra estaba en caos, en oscuridad, en desorden, y que había tinieblas. Y uno dice, ¿por qué? No es así, no ha entrado la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Hay ciertas situaciones, pero lo que yo quiero decirle ahora puntualmente es que en el huerto del Edén vieron la primera muerte. Ahora, no sé, yo no me dice la Biblia exactamente, pero no sé si usted alguna vez ha visto sacrificar un corderito. Una vez un hermano vino y me regaló pues un cordero, pastor, feliz cumpleaños, un cordero, me regaló ahí un cordero grande. Y yo, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? O sea, hay que comerlo, pues, pastor. ¿Y cómo? ¿Qué hay que hacer? Lo vamos a matar. Pero para eso lo traes muertito, debía saberlo, ¿no? Y bueno, ya no sabe, pastor. Claro que no sé cómo y saber. Ensagarlo al cordero y uno ve esto. Ahora, bueno, eso todavía nosotros ya es parte de lo que Dios nos dijo, pero ¿qué sería de Adán y Eva? Fue la primera vez que ellos vieron la muerte de un animal inocente, ¿ya? No nos dice la Biblia que es un cordero, pero es tipo de Jesucristo, ¿ya? Fue la primera vez que vieron.
y fue el primer discipulado. Ah, bueno, perdón, no es el primer discipulado. Es el, ¿cómo le puedo decir? Es el discipulado más efectivo para los futuros tiempos. Dios siempre dio discipulados. Cuando Jesús estaba en la tierra, dice, hagan discípulos, ¿no? Hagan discípulos. Y este fue un discipulado con los ojos abiertos. A ver, los discipulados del Señor muchas veces fueron de manera práctica. Lo teórico es bueno, pero ¿cuándo se aprende más en lo práctico? Este hombre, Pedro, era un hombre de fe, un hombre tremendo de fe, pero que tenía que aprender prácticamente. ¿Cómo aprendió en la práctica? Cuando caminó por las aguas, cuando se hundió, cuando salió, fue una lección práctica. Esta es una lección práctica de la muerte de Jesús. Y le sacó la piel a los animales, se supone que son dos, para confeccionar la vestimenta de Adán y Eva. Y Adán y Eva vieron que un ser inocente murió por ellos. Y de esa piel les hizo túnicas. Y ahí empezó lo que les dijo el Evangelio, que solamente por la muerte de una inocente y por la justicia de Dios que me viste, yo soy salvo. No hay otra, no hay otras, no hay otra alternativa. La palabra hizo, porque el Señor dice, no, hizo, esa palabra en el hebreo es bien interesante, es asá, que significa fabricar, crear, sacrificar. Entonces Dios hizo el primer sacrificio, por lo menos que yo lo sé la Biblia, y fabricó y creó la primera vestimenta para el ser humano, en este caso para Adán y Eva. Y esa palabra vestidura viene de la palabra ketonet. Y ese ketonet fue parte de todo el sacerdocio. El ketonet fue la vestidura interior, ¿ya? Porque más arriba había otra vestidura, pero este ketonet era el vestido interior que uno tenía. Era una túnica, un vestido. Y dice la Biblia, los vistió. La palabra es lavás, los envolvió, los cubrió, figurativamente los armó, los equipó para lo que iba a venir. Porque ahora habían perdido ellos su comunión con Dios, habían perdido esa cobertura, había que volverlos a cubrir. En el huerto del Edén Dios les dijo, no, tengan cuidado, abrieron una brecha y ahí entró Satanás. Ahora había que prepararlos para la batalla que viene. Y de esa manera el Señor los envolvió, los cubrió. Pero ahora hay una faceta nueva del ser humano. Necesitábamos que el hombre entre a la salvación de Dios. Había pecado. Y Romanos dice, la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Para esa situación Dios tuvo que operar en ellos. Miren lo que dice Isaías, capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación y me ha envuelto en manto de justicia. Dos ropas, el exterior y el interior. Y este interior que yo le estoy hablando, ese es el que estoy hablándole, el ketonet. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus... Esa palabra es ataviar, significa me preparó como un sumo sacerdote para estar en su presencia. Entonces, de ahí ya vienen otras vestiduras para nuestras vidas. Y por eso Isaías dice, cuando vayamos a encontrarnos con el Señor, debemos estar listos, vestidos correctamente. Y ahí dice, no, me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Ahora, las ropas de salvación no pueden venir sin las ropas de la justicia. ¿Cuáles son las ropas de la justicia? La muerte de Jesús en la cruz, su sangre preciosa que me justificó. Yo era un ser injusto, un pecador, pero esa sangre me justificó. Fui declarado justo y sobre mí que vino los vestidos de salvación. Y me preparó y me prepara, por eso la palabra es vestir, me equipa para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Las bodas del Cordero. Isaías 59, 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. O sea, lo que yo me vista, lo que yo haga no sirve. Dios me tiene que vestir. Y Dios lo hizo desde un principio con este evangelio que le estoy hablando, que es el protoevangelio. Sí, lo hizo desde un principio. E hizo el primer sacrificio. La palabra manto es mail, cubierta, túnica superior y externa, traje, el mejor vestido, vestido totalmente inmerecido, festivo. O sea, lo que yo estoy diciendo cuando me vistió de manto, me está diciendo que me dio una vestimenta, pero la mejor que existía. Ahora usted entiende mejor el hijo pródigo, porque el padre dijo, traigan el mejor vestido, el proto vestido, ¿no? El primer vestido, ¿dónde estaba? Aquí, en la sangre de Cristo, siempre estaba ahí.
Y la palabra justicia es derecho, rectitud, honradez, justo, justicia. O sea, ¿cómo soy justo? Por la sangre de Cristo. ¿Tuvo que haber un sacrificio? Sí. ¿Cuál fue el sacrificio? Jesús. Entonces, esta palabra, por ejemplo, ya en la Reina Valera, es diferente a lo que le he leído la anterior. Dice, en gran manera me gozaré en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió. Y esa palabra ataviar es kaham, viene de kohen, de sacerdote, que quiere decir, me vistió como sacerdote, perdón ese error, para ejercer el ministerio. O sea, yo no podría hacer nada sin ese sacrificio de Jesús. Entonces Adán y Eva estaban recibiendo el primer, bueno, perdón, sigo en ese error, estuvo recibiendo un discipulado, pero de importancia en sus vidas. Ahora, vamos a aprender un poquito de algo que el Señor pregunta. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantados. Lógicamente, ahora ya no tenían las vestiduras de luz, se vieron desnudos. No sé si la piel apareció ahí, como dice esa cita, como dicen algunos teólogos, pero estuvieron desnudos. Y Juan 19:23 dice bien, yo quiero que esto cuando yo lo leía, me pregunté bien harto, Dios me permita y permita por favor que ustedes puedan aprender, no lo he encontrado en ningún comentario, Dios ha hablado a mi vida y quisiera junto con ustedes darle mayor luz a esto con el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Cuando los soldados cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Ahora, son 2 cosas, miren, ahí empezó mi pregunta. Cuando Adán y Eva se encontraron desnudos, dice que cosieron. Entonces no agarraron solamente hojas de higuera, cosieron una faja, ya eso quiere decir delantal, cosieron una faja que les cubrió. Ahora, pero ¿cuánto tiempo iba a durar una hoja de higuera? Se iba a marchitar, pero cosieron. Ahora, ¿cómo cosieron? ¿Qué hicieron? La figura está ahí, pero no se cosieron. Nosotros para coser empleamos una aguja, qué sé yo, pero ellos cosieron, ¿ya? De las hojas de higuera y se hicieron delantales. En cambio, mira las vestiduras de Jesús y del sumo sacerdote y el ketoné del Señor. Dice, ¿no? Cuando Jesús lo agarraron, se sortearon sus ropas, ya, se sortearon. Y cuando agarraron el manto de arriba, el exterior, lo rompieron porque tenían costuras. Pero cuando agarraron el interior, el ketoné, dice que no tenía costura. Entonces, romperlo era un desperdicio. Por eso lo sortearon, para que uno de ellos se lo agarrara. Y eran 5 soldados, si no recuerdo mal, y era de una sola costura, tejido de arriba hacia abajo. Qué interesante cuando leí eso, una sola costura. La palabra túnica es gitón, o ketonet también, que es en el griego gitón y en el hebreo ketonet, nuevamente. Y esta túnica que yo le estoy hablando es tejida de una sola pieza, no tiene costuras. ¿Cómo lo harían? No sé, pero la Biblia me especifica claramente que es de arriba hacia abajo. Y eso para nosotros es que es completo, es único, no necesita intervención humana, es único, es una sola pieza. ¿Y quién llevaba esta túnica? El sacerdote y el sumo sacerdote. Se colocaban. Y Jesús tenía esa túnica. Es por eso cuando los soldados agarran la túnica, dicen, es de una sola costura. No conviene partirlo en 2, no tiene costura. Entonces, la obra del Señor no necesita intervención humana. La obra de Dios, yo no tengo que coser a mi vida, yo no tengo que coser. La obra de Dios, Él nos viste a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Es de una sola pieza, de arriba hacia abajo, de la gloria hacia nosotros. Entonces, ¿cuál era la función del sacerdote? Ya era unir en el pueblo con Dios, era unirnos, hacer un lazo. Y Jesús fue el sumo sacerdote. Pero esta vestidura que Dios hizo es de arriba hacia abajo. ¿Ya? Él nos hizo y nos vistió con la muerte del Señor Jesucristo. De una sola pieza. Entonces la salvación completa y perfecta de Dios. En cambio el hombre quiere añadir a esa salvación y costura. Entonces nos añaden otras cosas en la iglesia. Y nos dicen, no, si quieres ser salvo, esto más tienes que hacer. Ahora, yo puedo hablar de los fariseos, lo que decían, no, esto más, tienes que hacer la circuncisión, tienes que lavarte las manos, pero hoy en día, a veces la iglesia también usa estos mismos medios.
Y dice, no, tienes que hacer esto, tienes que asistir a la iglesia, si no, no eres salvo. Ahora esa es otra cosa, porque el que ama asiste, es producto del amor, no es producto de la obligación. Pero le añadieron, cosieron, y esto implica pues religión, siempre se va a marchitar. En cambio lo del Señor es completo, perfecto y para siempre. Entonces, esto es lo que hicieron Adán y Eva. Cosieron prendas de vestir, ¿ya? Y esto fue, se agarraron y se cubrieron. Como les dije, ¿cuál era el camino más exacto? Hemos compartido alguna vez esa palabra, ¿no? Para que Dios los perdonara, tenían todo abierto, hermanos. Les he explicado, y ir a eso más vamos a tardar. Tenían todo abierto. Paseó por el huerto, no fue un juicio. Paseó por el huerto como de costumbre. Enseguida van a saber por qué paseaba el Señor. Pero cuando paseó, ellos ya tenían la oportunidad de correr a sus pies y pedir perdón. Preguntó, ¿dónde están? ¿Se acuerdan? Como si no supiera el Señor. El Señor sabía, pero era una oportunidad para que corren a sus pies. Tampoco lo hicieron, no confesaron su pecado. Y empiezan las preguntas del Señor. Entonces el Señor no es Dios que viene y te juzga. Dios te da la oportunidad de arrepentirte, de arreglar tu situación. Así como les he hablado. Tenían toda la oportunidad. Y uno de ellos le dice, ¿quién te enseñó? Esa palabra vamos a verlo mucho. ¿Quién te enseñó? Las preguntas. Y si el hombre no podía, le dijo a la mujer, ¿y tú? O sea, eran oportunidades. Pero el hombre no hizo. Quiso arreglar su situación justificándose y se puso hojas de higuera. Cosió. En cambio, el manto de Jesús no es cosido, es de una sola pieza. Ahora, hablar acerca de las hojas higueras implica pues acciones humanas, religiosidad, etcétera, etcétera. Y no puedo acercarme así al Señor. Y si me acerco, pues son hojas de higuera, se van a secar y mi desnudez va a estar ahí vista. Entonces son acciones, esfuerzos para cubrir mi desnudez. Isaías 64:6, ¿qué dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, todo lo que yo hago es trapo de inmundicia. Es como yo cosiera mis delantales. ¿Qué me acerca a Dios? ¿Qué me puede acercar a Él? ¿Ya? Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Las palabras son fuertes ahí para entender eso. Isaías 61:10 dice, Él me vistió con vestiduras de salvación. No es que estoy yo con qué, con trapos de inmundicia. Y esa palabra trapos es fuerte en el griego, en el hebreo. Trapo quiere decir beget, cubierta, vestido. E inmundicia significa flujo menstrual. Entonces eran esos trapos, dice. Ahora esa sangre, hermanos, sangre muerta, sangre inútil que sale. Nosotros tenemos la sangre de Cristo, pero esa es obra muerta. O sea, tratar de hacer algo yo para ganar, justificarme delante de Él. No puedo, no se puede. Soy pecador, soy hombre que he fallado y lo único que puedo hacer es reconocer delante de Él y cubrirme de su justicia, ir a la sangre preciosa de Jesús. Todo lo que yo haga después, antes, luego, qué sé yo, es un trapo de flujo menstrual. Eso dice la Biblia. O sea, en vez de cubrirte con la sangre de Cristo, te has cubierto con una sangre muerta. Y eso no te va a salvar la vida. Y Adán y Eva hicieron eso. Y Dios tuvo que proveer por eso, ¿qué cosa? Otra sangre. Y por la muerte de un animal inocente. Entonces, fue el padre que vistió al hijo, como también hubo una víctima. No sé si lo vamos a hablar mucho eso, pero vamos a tratar de hablar. ¿Qué dice? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Igual, lo mismo que el papá. ¿Ya? Había que vestirlos de una sola pieza, no de acciones, no de coser, de añadir. Saquen el mejor vestido y vestir. Poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. O sea, para el retorno del hijo pródigo hubo una víctima. Era un becerro. Y es bien interesante, cuando las fiestas eran así para algo, se mataba pues una ovejita para familia, pero el becerro era para toda la comunidad. Jesús, o sea, el Padre y su palabra nos estaba diciendo que el becerro gordo es para toda la comunidad. Gordo quiere decir rico, rico, ¿ya? Levítico. A ver, veamos. Al octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo, Aarón, tomad un becerro para el sacrificio por el pecado.
Y este otro becerro que yo estoy hablando no es cualquier becerro. Es un becerro rico, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor, porque Dios es rico en amor, rico en justicia, rico en abundancia, rico Dios. ¿Para qué? Es que si no era rico el Señor, ¿qué misericordia iba a tener el hijo pródigo? Y él recibió toda esa misericordia. Para que él fuera vestido con justicia, tuvo que morir, ¿qué? El becerro gordo, que es el Señor Jesús. Y dice la Biblia, comamos y hagamos fiesta. Ahora, una cosa es recibir a Jesús. Recibo las vestiduras de salvación, pero tengo que comer, hermanos. Tengo que comer. Jesús que dijo, comed, coman mi carne y beban mi sangre. Hay que comer para alimentarse. Entonces, la siguiente situación para el hijo pródigo, una vez que fue restaurado, es ahora tienes que comer, porque si no comes otra vez discipulado, si no te alimentas de la palabra, puedes caer en lo mismo. Ven, tienes que comer. Y nosotros comemos en la Santa Cena, comemos en la enseñanza, comemos en la palabra. Entonces, este becerro, dice, es para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto sin defecto, y lo ofrecerás ante el Eterno. Entonces, era esta situación que le estoy hablando. Entonces, antes de que el hijo volviera, el padre ya había preparado un vestido especial para él. Así como en Génesis. Ya, Dios ya tenía, no le pescó al Señor pues la caída de Adán y Eva, no le pescó, no se sorprendió, y Dios ya tenía preparado qué cosa, cómo salvar al ser humano. Apocalipsis 13:8, mire, perdón. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Ahora, no es que ha muerto, sino es como si estuviera muerto. El plan existió desde antes. Las vestiduras existieron desde antes para el ser humano. Un animal, en este caso, un ser viviente debía ser sacrificado. Y Apocalipsis ya me dices, ya fue sacrificado antes. Antes de que el pecado entrara, ya estaba el mejor vestido, ya estaba el proto vestido del Evangelio en Génesis, ya estaba hecho, preparado el vestido más especial para nosotros. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, cuando yo era pecador y caminaba en el mundo? Ya estaba preparado para mí el becerro gordo, ya estaba preparado Jesús para morir por mí en la cruz, y había muerto, solamente que yo no conocía, y Él me vistió de justicia y de salvación. Ya estaba preparado. Primera Pedro capítulo 20, 19, 20, ¿qué dice? Perdón, si volvemos. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto, designado desde antes de la creación del mundo. Y alguna vez le dije, por eso Satanás no sabía de la muerte de Jesús. Porque si él hubiera sabido, nunca lo hubiera crucificado. Eso dice Gálatas, nunca lo hubiera crucificado. Pero ¿cuándo se manifestó? En los últimos tiempos, pero ya fue designado desde antes. Entonces el proto vestido, el vestido desde antes, ya había. Ahora, no sé cómo hablar, hermanos, porque hay cosas que tal vez sean un poco complicadas para nosotros, pero ¿desde cuándo? Antes, dice, y antes, ¿qué había entonces? ¿Qué había antes? Porque nosotros conocemos la creación, y luego la Biblia nos habla de ¿qué? Del futuro, del Apocalipsis. Pero antes de la creación, ¿qué existía? Y es lo que hemos hablado del Olam, de la eternidad pasada de Dios. ¿Qué existió? ¿Qué pasó? La Biblia dice que uno de los primeros moradores del Edén, del huerto, fue el lucero. Entonces, ¿qué pasó antes? ¿Y qué huerto es este? ¿En la tierra o en otro lugar? O sea, son cosas que existen. Y antes de esa creación, Dios estaba con los ángeles. Había un Olam, una eternidad pasada. Yo conozco la eternidad presente y la Biblia me habla de la eternidad futura. Pero antes de esa creación que existía, la Biblia me dice que en esa creación anterior, en esa eternidad pasada, ya Jesús ya había muerto. Ahora, lógicamente no digo que lo mataron, sino que ya existía el designio desde antes. ¿Para qué? Para salvar al ser humano. Nada le tomó por sorpresa al Señor. O sea, ¿desde cuándo estaríamos en el corazón de Dios? ¿Desde cuándo existiríamos? Hay una iglesia en particular que dice, nosotros ya existíamos como espíritus. Y solamente lo que hemos hecho es venir a tomar los cuerpos. Es un tema que ellos hablan. O sea, desde antes ya existíamos. Pero no es algo que yo lo estoy declarando hoy, sino le estoy diciendo una ponencia que existe.
Entonces ya existía. Entonces el mejor vestido, el becerro gordo, ya estaba en los planes de Dios siempre. Miren, de tal manera nos amó Dios que aún antes de venir, hermanos, antes de que yo fuese concebido por mis padres, Dios ya había preparado su vestido para mí. Pero yo le estoy hablando personalmente, yo digo, no, lo estaba preparando para usted. Usted estaba como el hijo pródigo, yo tal vez igual que el hijo pródigo, tal vez fuera de las cosas del Señor, pero Dios ya tenía preparado, ya estaba en su corazón de él el que proveyera al becerro gordo. Y la palabra mejor es protos, el primero del tiempo y del lugar. Lo hemos visto eso en el Strong. El proto vestido, el que tenía en casa cuando se fue. Entonces es el mismo vestido del Génesis, de una sola pieza. La salvación perfecta, no intervenida por hombre, no con costura, sin costura. Y ese es el Señor Jesucristo. Cuando el hijo pródigo regresó pues en harapos. Pero cuando lo vistieron con el mejor vestido, estaba con un traje espléndido, preparado especialmente para él. Con este vestido puesto, estaba capacitado al nivel de su papá. O sea, cuando Adán y Eva caminaban en el huerto, hermanos, Dios venía y caminaba con ellos. ¿Qué conversaciones habría? Uno se ha preguntado, ¿qué conversaciones tendrían? Para nosotros está pues así, encubierto. ¿Qué hablarían? Ahora, bíblicamente parece que la historia es así, ¿no? Inmediata, que fueron creados y vino la caída. No se sabe el tiempo que haya existido. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Kairos no es igual que el tiempo que nosotros conocemos. ¿Ya? Es diferente. Y el Kairos es el tiempo de Dios, es diferente, es su tiempo de Él. O sea, ¿qué hablarían? ¿Qué dirían? Pero Adán y Eva estaban en el nivel. Ahora, no quiero decir igual en el sentido de igual a Dios, sino como Jesús dijo, ¿no? Podemos ser igual a Jesús, pero no mayor a Jesús. Se podía comunicar con Jesús, hablar con Jesús. ¿Qué hablarían, hermanos? ¿Qué dirían? ¿Qué sería la conversación? Y parece que Dios iba a una cita. Parecía que iba a una cita con ellos. Ahora, Adán y Eva tenía pues un caminar, no sé, por el universo, no sé, pero tenía una cita, estaba a nivel del Padre. Ahora nosotros a través de Jesús, ¿qué dice la Biblia? Entremos confiadamente al trono del Padre. Ahora es lo mismo, puedo entrar, papá. Tengo el respeto, tengo el temor, pero ¿cómo me recibe? Estoy en un nivel por la sangre de Jesucristo, su Hijo. Ahí cambió todo. El hijo que decía, no me hagas tu hijo, hazme un obrero, quiso decir, no, pues estoy al nivel. Pero no me entienda mal, yo no estoy diciendo que puedo hablar igual, sino me ha dado la capacidad por la sangre de Cristo de entrar a su presencia y amarlo y quererlo. Es una situación del amor de Dios. Entonces el Padre, ¿qué hizo? Sacrificó a su propio Hijo Jesucristo para saciar el hambre espiritual que teníamos de él. Por eso le dijo, no, hay que comer. No puede ser que uno se... Y ese fue el peor problema de la iglesia, hermanos. Y ese fue lo que el enemigo se aprovechó. Y vamos a verlo más todavía esto. ¿De qué se aprovechó? De que muchos llegamos a la iglesia y no comimos del becerro gordo. Nos vestimos del manto de justicia del Señor, pero no comimos del becerro gordo. Una de las cosas que el padre sabía de su hijo que era, que tenía hambre pues, tenía hambre. Porque su estómago se movía, se antojaba la comida de los cerdos, tenía hambre. Entonces el padre tenía que satisfacer esa comida de él, esa hambre que tenía. Y eso, ¿qué fue? La muerte de Jesucristo. Pero teníamos que comer del becerro gordo. Solo Él puede llenar nuestra alma, hermanos. Andamos vacíos sin Él. Entonces el discipulado es fundamental, comemos de Él, nos alimentamos de Él y con Él podemos caminar, hermanos. Por eso Jesús le dijo, entra y tienes que comer el becerro gordo. Perdón, ¿se acuerdan que el hijo pródigo no quiso entrar? Perdón, el hijo mayor no quiso entrar. Tanto tiempo vivía en la casa del padre y no quería comer el becerro gordo. Y alguna vez hemos enseñado en la Biblia, anciano no es igual que viejo. ¿Se acuerdan? Hemos dado ese discipulado. Perdón, por favor, si hoy. Anciano no es igual a viejo. Hay mucha gente en la iglesia que está años, pero que son viejos y no han madurado. ¿Quiénes son? El rey Asa, Salomón, dice cuando fue viejo, sus mujeres le desviaron. Asa siendo viejo, dice, enfermó de los pies y buscó a los brujos. Hartos fueron.
En cambio, anciano en la Biblia es madurez, crecimiento, entendimiento del Señor Jesús. Entonces podemos estar años en la iglesia, pero la antigüedad no hace que tú conozcas del Señor, sino es comer del becerro gordo. Es lo único que sacia nuestra alma, nuestro espíritu, comer de su palabra, alimentarnos de su palabra. Es importante esto, por eso dijo el Padre, hagamos fiesta y comamos el becerro gordo. Entonces, ¿qué es el mejor vestido? La justicia de Cristo. Nos hizo justos por su muerte en la cruz, nos justificó, nos cubrió con su sangre vertida en la cruz del Calvario. Ahora, les dije, ¿no? Este es otro misterio que hay en la Biblia, aunque ya se puede hablar. Porque la muerte de Jesús no solamente reconcilió al ser humano, reconcilió las cosas celestiales del universo. Y Colosenses 1:20 dice, y no quiero entrar mucho porque no es el tema, ese es mi problema, ves Enzo, y seguimos en esto. ¿Qué dice? Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pregunto, ¿qué reconcilió en los cielos? ¿Qué reconcilió en los cielos? Algo tuvo que reconciliar. Cuando la sangre fue vertida en el tabernáculo, ahora, esta es otra situación, la sangre tenía que ponerse en el arca del pacto. Cuando la última vez fue tomada por Babilonia, por los babilonios, el arca y se llevaron muchas cosas, dice que Jeremías y otros agarraron y ocultaron en cuevas el arca. Y desde ahí no se supo dónde estaba. Entonces, muchos dicen esto, hermanos, y yo concuerdo con esto, porque la sangre tenía que llegar al cafar, a la tapa del propiciatorio. Es donde ponía el sacerdote la sangre. Ha habido descubrimientos. Dice que cuando Jesús fue crucificado en el Gólgota, ahí adentro había cuevas. Y ahí estaba el arca, de tal manera que cuando la sangre cayó a la tierra, llegó, dice, a la tapa. Y por eso nuestros pecados han sido perdonados, porque tenía que cumplirse proféticamente esto. Pero eso fue en la tierra, por mis pecados. Pero en el cielo Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró y puso en el arca original su sangre y se concilió las cosas celestiales. Y yo sigo preguntando, ¿qué cosas celestiales? Porque la sangre es para nosotros. ¿Qué se concilió en el cielo? ¿Qué pasó allá? Ahora, como le digo, esta es otra lección, pero algo pasó. En la Nueva Traducción, esta Biblia, la Torre Samad, dice, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. ¿Qué pasó en el universo? Y sigue diciendo, y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Sabemos tan poco, hermanos, tan poco, pero lo que Cristo hizo fue una obra increíble. Y aquí un poquito quiero con ustedes analizar esto. Estoy corriendo sin entrar a muchos detalles porque, como les digo, si entro más y más no vamos a poder llegar al anillo ni nada, y lo que teníamos pensado que sea 3 meses nos va a durar más, pero ya es voluntad del Señor esto. Una de las preguntas que el Señor, o sea, de verdad, y tienes razón, yo digo, uno cuando razona la Biblia en el Espíritu, dice, ¿verdad? ¿Cómo se me ha ido? O sea, ¿por qué soy tan, cómo le digo? No sé cuál es la palabra, soy tan, ¿cuál sería la palabra? Liviano para leer la Biblia. Y tú lees la Biblia y la lees, pero cuando el Espíritu te detiene algo, ahí te empiezan las preguntas. Y esta pregunta que me hice, quería hacer la prédica de esto, o sea, estaba buscando para la prédica. Frank se pasó con esto. Y veremos esto. Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Discipulado. ¿Quién te enseñó? Discipulado, hermanos. Ahora responderemos, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Y yo te pregunto, ¿quién te enseña? No diga la serpiente, por favor. ¿Quién te enseña? Porque cuando te condenas y dices, ya no sirvo, que ya no estoy para nada, ¿quién te está enseñando? Todo ayuda bien, Dios tiene el control de todas las cosas. Él me ha enseñado, su palabra me enseña otra cosa, no me enseña a estar en los suelos. Y a pesar de cualquier cosa que ocurriera en mi vida, Él tiene el control, Él sabe por qué. Pero ¿quién te enseña? Por ejemplo, cuando tienes un problema en la iglesia,
no sé, con el pastor, no sé, un problema, te han dañado algo. ¿Quién te enseña para que salgas? Es una buena pregunta. Porque si Dios te enseñara, tú debes mantenerte, seguir donde estás. ¿Quién te enseña? A menos que lógicamente sea una doctrina errada, que es otra situación. Pero la pregunta es, ¿quién te enseña? Ahora, si Adán y Eva recibieron un discipulado así en ese momento, la otra pregunta que yo me hice es, y esto es harto porque tendríamos que hacer muchas cosas. ¿Quién les enseñaba más a Adán y Eva? ¿O su vida era jugar y jugar, saltar por el huerto? ¿Cómo uno se imagina, no ve? Saltar ahí como luz, no sé pues, ¿qué hacían? Si el principio de Dios es discipulado, pues tuvo que ver discipulado. Y la Biblia dice que él estaba con... La palabra enseñar es nagad. Miren, yo solamente con el hebreo encuentro tantas cosas y le pido a Dios que me dé sabiduría. Dice oponerse firmemente, es una palabra. Es que, ¿quién te enseñó a oponerte firmemente a la enseñanza de la Biblia? ¿Quién te ha enseñado a desescatimar, a dudar de la palabra de Dios? ¿Quién te ha enseñado? Y bueno, en el Edén está pues, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Quién se opone? Hoy el discipulado, hermanos, tiene que ser firme en nuestras vidas. No solamente depende de mí, sino de lo que usted escuche y lo considere en el Señor. ¿Quién te enseñó? Ahora, y creo que de alguna manera la respuesta, cuando decimos la serpiente, pero se puede aplicar hasta el pastor. Cuando los pastores hacen uso de la palabra indebidamente y les enseñamos algo indebido a la iglesia. Y Dios te vuelve a decir, ¿quién te ha enseñado? ¿Cómo te has apartado de la palabra? Perdón, cuando se tiene la Biblia uno va, ¿no? ¿Quién te ha dicho que te apartas de esta palabra? ¿Tu discipulado con quién es? Lógicamente mi discipulado es en la iglesia, con un pastor, con un maestro que hay, pero nosotros discernimos si es palabra o no es palabra del Señor. Y tenemos las armas que Dios nos ha dado para buscarlo en la Biblia, para anotarnos, para hacer pues como los hombres de Berea. Pero la otra pregunta es, ¿quién te ha enseñado a oponerte firmemente? Ahora, con el respeto debido a mis hermanos y a nosotros mismos, habrá gente que nos enseñe como la serpiente, ¿no? A oponernos al Señor, a oponernos a las cosas de la palabra. Y creo que este es un juicio de Dios, porque dice, ay, del maestro que enseña incorrectamente. Y la otra palabra nagad es, ¿quién te ha enseñado para que aprendas así? De la boca de alguien presente. ¿Quién fue el que te enseñó? Porque ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque tú no conocías lo que es la desnudez. Nunca te has visto desnudo. ¿Quién te enseñó a esconderte? Porque si tú estuvieras en el discipulado original, ¿qué debería haber hecho Adán y Eva? ¿Qué debía haber hecho? Ya lo dije hace rato. Correr a los pies de Cristo. O sea, yo te enseño algo y me enseño a mí. Si tú pecas, cualquiera sea el pecado grande, ¿qué es lo que el discipulado, la palabra te enseña? Correr a los pies de Jesús. Pero ¿quién te enseñó que no hay perdón? ¿Quién te enseñó que estás condenado? ¿Quién te enseñó a esconderte? ¿Quién te explicó? ¿Quién te hizo conocer? ¿Quién te reveló? ¿Quién te informó? ¿Este qué es? ¿Un discipulado? De muerte. Así es que no solamente es escuchar lo que el pastor dice. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, que siempre que he enseñado con la palabra. He enseñado con la palabra. Y alguna vez cuando le he dicho alguna situación, le dije, dicen así, pero vayamos siempre a la palabra. Son discipulados de muerte. He escuchado discipulados que dicen, no, el cristiano no debe sonreír. ¿Dónde dice eso la palabra? ¿Dónde dice? En San Luiseño. Dice, no dice, pero dice, no, el cristiano tiene que ser serio. No tiene que reír. Son discipulados de muerte, hermanos. Son discipulados de muerte. Y hablar de tantas cosas, hablar del Evangelio de la gracia, hermanos, conocer por qué Dios, tú eres salvo en gracia, te haría ir a papá, de verdad, te haría correr a Él. Ahora otra cosa es ser abusivo, no abusar de esa gracia es distinto. Pero si conoces al Señor, sabes dónde correr.
Sabes dónde ir, sabes con quién estar. No es un discipulado de muerte, es un discipulado de vida. Pero ¿quién te enseñó lo contrario? Si ha sido tu pastor, Dios tenga misericordia. Alguna vez yo he enseñado mal porque también estaba en conocimiento, soy ser humano y lo he dicho, me he equivocado en esto y Dios me ha reprendido. Pero cada día intento saber más de Dios y que Él me guíe. Pero tu deber es escudriñar la palabra de Dios y no creer todo lo que se te dice a la primera, sino escudriñarla. Ahora, ¿qué hacía Dios? Tenía un discipulado de vida con el Señor. ¿Y cómo lo vemos en la Biblia? Génesis 3:8. Mire. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire de... Ahora, seguimos. Yo hago, siempre cuando hago mis lecciones o mis prédicas, me hago con preguntas, ¿no? Es un método. Yo decía, ¿no? ¿Será la primera vez que se paseó el Señor? Mi primera pregunta. ¿Qué responderían ustedes? ¿Cuántas veces se habrán paseado? No sabemos. Y solamente se pasearía y hola Adán, hola Eva, así sería, ¿o qué sería? Ahora, nosotros tendríamos que ver la palabra pasear, es bien interesante. O sea, se quedaba y les daba ¿qué cosa? Un discipulado, un discipulado. Ese lugar era el encuentro del Señor para su discipulado. Si yo tenía una cita, nos vemos el jueves a las 10, qué sé yo. Tenemos discipulado Adán y Eva. Ahora, ¿tendrían que saber algo Adán y Eva? Sí, pues tenían que saber. Y hermanos, justo ese día se faltaron al discipulado de correr a los pies de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué no corrieron? Aunque Pablo dice, no, ¿qué los fascinó? ¿Qué los hechizó? Eso dice Pablo. Para no ir a Cristo, ¿qué los hechizó? Dice, parece que era como una brujería que les hizo olvidar todo. A Job le dice, no, tú que enseñabas a otros levantarte, tú que les decías a otros sean fuertes, ahora que estás así, mira cómo estás, ¿qué te pasó? ¿Qué te hechizó? No sé si alguna vez le sucedió eso. Un tiempo estuve de líder trabajando en la iglesia, estábamos bien, pero tuve un problema y caí, pues. Y un joven se me acercó pero tú me decías que tienes que levantarte, tú me decías que tienes que seguir y ahora mira cómo estás. Algo pasó, algo sucedió para caer de ese discipulado. El discipulado siempre es de vida, hermanos. Es de exhortación, pero para vida. Es de consuelo para vida. Es vida. O sea, me va a llevar siempre a Jesús. El discipulado siempre me va a llevar al Señor. Y voy a saber que si he cometido algo, abogado tengo para con el Padre Jesucristo y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Siempre voy a ir a Jesús. Se oyeron la voz del Señor Dios que paseaba en el huerto del aire del día y se escondió el hombre y su mujer delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y ahí le dije, nunca hemos jugado oculta oculta conmigo? ¿Quién te ha enseñado ese jueguito? ¿Quién? ¿O habrán jugado? No creo, no sé, no. Pero si dice, ¿quién te enseñó? Y a nosotros, yo pregunto, cuando pecamos, ¿quién nos enseña a irnos de la iglesia? ¿Quién nos enseña a nunca más? ¿Quién nos enseña? Creo que ya ahora entiendo, ¿no? Que Satanás tiene mucho que ver con nuestras vidas. ¿Quién nos dice, ya no sirves, eres lo peor, mira lo que te ha ido, nadie te... ¿Quién te ministra? ¿Quién te da discipulado? Y creo que hay que estar muy pendientes, hermanos, a lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Y pedirle a Dios que su palabra nos saque. Ahora que todos tenemos eso, sí. O sea, yo no puedo negar, hasta a mí me vienen pensamientos, ideas, pero entiendo acá que es un discipulado de muerte. Entiendo que hay alguien que me está queriendo matar, me está enseñando cosas. Y te puedes decir, ves, en vano has servido al Señor tantos años. ¿Ves? Así son los hermanos. ¿Has visto? Discipulado 2, después te va a dar, no sé qué te dará. O sea, ¿quién te enseña? Y como hemos dicho del hijo pródigo, ¿no? El padre, cuando lo discipuló a su hijo y se fue, dijo, él va a regresar, porque tuvo discipulado. Y creo que muchos de nosotros, bueno, no sé, estamos en la casa del Señor porque cuando fallamos, vino palabra de Dios a nuestras vidas. Y nos levantó. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó culpabilidad? ¿Quién te enseñó temor? ¿Quién te enseñó que estás desnudo para esconderte? La serpiente es un falso maestro.
Con esto yo puedo ver que Jesús es lo mismo, es el principio de la enseñanza. Jesús cuando se fue dijo, id y haced discípulos, enseñen, id a hacer discípulos, ¿ya? Enseñándoles que guarden toda la palabra, porque va a ser la única manera de enfrentar al enemigo cuando vengan ideas sobre nuestras cabezas. Ahora es cierto, hermanos, a veces Dios permite que pasemos momentos duros como Job. Y Job cuando pensaba decía, ¿qué? Y dijo tantas cosas Job, pero nunca pecó con su lengua contra el Señor, pero tenía preguntas, ¿qué hice, Señor? ¿Qué? Y él tenía que recibir un discipulado del Señor. Al final Dios le dice, a ver, respóndeme esto. A ver, dime, ¿quién eres tú? Creo en el Señor que todo lo que nos pasa, lo que nos sucede, está en el control de Dios. Y si algunas cosas ha sucedido por mi pecado, aún esa es lección de Dios para cambiar, para acercarme a Él. Pero el falso maestro siempre te va a sacar de los caminos del Rey, siempre te va a sacar de tu amor hacia el Señor y vas a tomar malas decisiones. Yo no sé, ¿no? Bueno, yo creo que ya no nos ocurre así a muchos de nosotros, pero recuerdo siempre, ¿no? ¿Por qué te has tomado? Mi esposa, pastor, quiere que esté borracho. Voy a tomar, no voy a ir a la iglesia. Eso quiere. ¿Quién te ha enseñado? La pregunta, ¿quién te ha enseñado eso? ¿Y qué quieres enseñar a tu esposa? Por decirme, ¿quién te ha enseñado? Y a veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? Nos agarramos. Ahora va a ver. No voy a ir. No, ¿quién te ha enseñado? ¿Quién fue el maestro del hijo pródigo que le enseñó a la provincia lejana? Es una pregunta, ¿no? ¿Quién le enseñó? Ahora, Gálatas, miren, Gálatas nos va a explicar mejor esto. Nueva traducción viviente. Gálatas tontos. Pero creo que, ¿verdad? Yo creo que Dios, es que tiene que ser un hechizo, hermanos. A ver, leeremos más bien esto. Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Qué pasó? Tanto discipulado, y verdad, yo a veces no entiendo algunas cosas. Dios nos guarde, hermanos. No juzgo, pero Dios nos guarde. Yo le pregunto, ¿cuántos hombres y mujeres han estado con ustedes que los han visto en fuego de Dios, en un amor a Dios de hacer todo para el Señor y de pronto en un día para otro están en el mundo? No sé si ha visto. Hartos. Ya llevo a 34 años de pastorio. Y cuando veo a mi alrededor, ¿con cuántos pastores he empezado? ¿Y cuántos jóvenes conmigo han trabajado, hemos obrado? Y ahora, ¿quién los ha hechizado? Recibiendo, con razón Pablo dice, Gálatas tontos, ¿qué ha pasado? Tanta explicación de la muerte de Jesucristo, tanto discipulado, hijo pródigo, tantas cosas que hemos explicado acá, y te pierdas, ¿cómo? Y tú que explicabas a mí me dice igual, ¿no? ¿Quién te ha hechizado? ¿Quién ha hecho eso? Y lógicamente pues es Satanás. Ahora, ¿cómo le hechizó? Con una falsa enseñanza. Ahora yo entiendo mejor el hijo pródigo. ¿Quién lo hechizó? ¿Quién le hizo ver? Había amigos, todo eso, pero en su mente él jugó. Entonces dice, no, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Se les ha explicado tan bonito, tan lindo. Y en un hechizo has perdido todo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu? Porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Cómo has creído? Por obedecer la ley de Dios, recibido el Espíritu Santo, por creer en Jesús. O sea, Pablo les dice, ¿qué pasó? Dios nos guarde, hermanos. De verdad, Dios nos guarde. No soy libre de ninguna situación. Dios tenga misericordia de mí. Yo entiendo muchas cosas a mi papi que ha fallecido, porque cuando somos niños a veces juzgamos a nuestros padres sin saber que vamos a llegar también a esa edad y podemos estar en el mismo peligro. Es mejor, hermanos, agarrarnos de Cristo. Y es preferible hoy no ser hechizados por el enemigo, sino agarrarnos de su palabra.
Y creo firmemente que este tiempo que yo estoy, porque yo sí estoy años discipulando, creo que Dios ha sido muy lindo, nos ha explicado, nos ha dado. Tenemos estos cuadros, me doy el hecho de hacer las imágenes para explicarles. De verdad seríamos tontos de dejar las cosas del Señor. Ahora uno se puede preguntar, ¿no? ¿Qué cosas nos hechizó? ¿Qué es lo que nos ha hechizado? ¿Qué le hechizó al hijo pródigo? A Demas, que ha desamparado a Pablo. ¿Qué lo hechizó? ¿Quién les enseñó a los Gálatas en dejar la gracia y volver a la ley? Fueron hechizados, fascinados por una enseñanza errada. Cuando estaba en Guaricana, a mi papá le habían dado pues un CD, no sé si Claudito se recuerda, y no sé si te llegó, para hacer la compra de diamantes. Muy bien, no sé cuántos pensaron estas estafas piramidales que existieron. Y te decían, invertí tanto y va a doblarse tu dinero. Vas a invertir una mina de diamantes y le habían traído a mi papá CDs. Hijo, ¿qué hago? Hechizados a mi papá. ¿No? Y claro, uno se hechiza por ganar dinero, pues. Y si metes a otro, ganas el doble. ¿Cuánta gente cayó en eso? Quedó hechizado. Le dije, papá, no, no lo hagas. Fuera hechizo ya. Pero no, y no lo hizo. Pero yo pregunto, ¿cuántos hemos sido hechizados por propuestas del mundo? Por propuestas que están y nos ha fascinado. Y hoy, hermanos, por eso, si es el apóstol Pablo, si me corrijan si estoy equivocado, dice, ¿no? En Timoteo dice, habrán doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios que nos van a fascinar. Es por eso que hablo con respeto debido, pero con autoridad de Dios, que nos fascinan, pues, ¿no? Te dicen, sembra para que recibes cuánto. El don. ¿Te fascina, pues, o no? Ya no vas por Jesús, sino por recibir qué cosa. El don. Te fascinan, te hechizan. Pero son unas cosas. Hoy yo soy sincero, creo en los milagros de Dios, he visto milagros de Dios, pero la gente, ¿por qué está hechizada hoy? Por muelas de oro, lluvia del cielo, está hechizada. Está hechizada. Ahora no niego, Dios lo hace, pero primero dice, estas señales seguirán a los que creen. Primero es creer en su palabra y las señales no van a seguir. Pero hoy la gente está tan fascinada que primero siguen las enseñanzas sin tener la palabra en su vida. Entonces, necesariamente tenemos que pensar. Entonces, alguien le dijo al hijo pródigo, ya, yo creo que ya sabemos quién es, que le dijo que podía caminar sin cobertura. Yo digo en la iglesia, ¿no? ¿Quién te enseñó que puedes tocar en la iglesia y tocar en el mundo? Por decir, perdón por ser duro. ¿Quién te enseñó? ¿O quién te enseñó, no sé, a ver otras cosas? ¿Quién te enseñó, perdón, por favor, son cositas que da, que puedes tomar como si nada del mundo y venir a la iglesia si no pasa? ¿Quién te enseñó? ¿Quién? Alguien nos tuvo que enseñar. Entonces, de alguna manera es el enemigo. Y el hijo pródigo le dijeron, pues, no pasa nada si caminas sin cobertura, déjalo a tu papá. Tampoco hay problema si caminas sin palabra. Y le dijeron, no va a haber consecuencias. Entonces hay una mala enseñanza. Hay un mal discipulado. El discipulado que escucharon a Adán y Eva les costó, ya les costó. Fueron expulsados de la. Por eso en el cielo hay un conflicto espiritual por la cobertura. Hay un conflicto. Ahora, ese conflicto lo quiero mostrar directamente en esto que dice Isaías 61:10, cuando dice, Él nos ha vestido de ropas de salvación por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y nos ha envuelto en un manto de justicia, porque por su justicia, por lo que Él murió por mí, por su sangre, yo soy declarado justo y soy salvo. Van las dos cosas justas. Y me está preparando, me está ataviando, quiere decir eso, me está vistiendo como un sacerdote para ministrarlo, para amarlo, para quererlo. No es solamente así. O sea, nadie puede ministrar si es que no ha sido salvo y si es que no sabe de la justicia de Cristo. No puedes ministrar así. ¿Quién te ha enseñado que puedes? Inclusive la Santa Cena, pues ¿quién te ha enseñado que puedes hacer la Santa Cena sin bautizarte? ¿Quién te ha enseñado? Hay consecuencias que existen. La pregunta es que uno se hace, ¿no? Si no tenemos la vestidura de salvación, ni el manto de justicia, ¿de qué estamos cubiertos o somos desnudos? Son dos cosas. Y Génesis capítulo 1:2 dice,
y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tohu y bohu es, ¿no?, desordenado, muerte, conflicto total. Y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas la cubrían. O sea, ¿qué nos cubría? Tinieblas. O estábamos desnudos, pero igual al estar desnudo, algo te cubre y es iniquidad, es maldad. Es caminar sin Cristo, sin su cobertura, hermanos, es caminar en iniquidad. La palabra tinieblas es Hoshek, que significa oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Cuando el hijo pródigo dejó de escuchar a su padre, pues le cubrió la oscuridad, la miseria, la destrucción, la muerte, la ignorancia, tristeza y maldad. Y él sin cobertura destrozó su vida total. Alguien nos enseña mal. Y es lamentable, hermanos, porque es tan sutil su enseñanza del enemigo que nos hace caer. Y muchos nos alejamos del Señor, igual que el hijo pródigo. En Zacarías 3:1-3, ¿qué dice? Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Esta es una cita bíblica que a mí me conmueve bien harto, porque dice que era un sumo sacerdote, uno que hacía lazo entre Dios y el hombre. Y estaba delante del ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesús. Es una teofanía, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Estaba Jesús. La palabra delante quiere decir que estaba ministrando. Y eso es lo bueno de este sumo sacerdote. Estaba mal, tenía problemas. La palabra ropas sucias, enseguida lo vemos, significa ropa manchada con excremento. O sea, ¿qué condición vino a ministrar al Señor? ¿En qué condición estaba ministrando a Dios? Ahora, no sé si era su culpa de él o la culpa que estaba cargando del pueblo, pero él estaba así. Y estaba ministrando, pidiendo perdón al Señor. Eso es lo que me está diciendo la Biblia. Cuando tú estés manchado así, a tal grado como excremento, anda. Ahora, ministrar no solamente significa servirlo, sino ir delante de él y pedirle perdón. Josué estaba pidiendo perdón y estaba delante del ángel del Señor. Y al lado derecho estaba aquí Satanás. Dice que ya no está más Satanás al lado derecho, está Jesús. Pero este tiempo todavía tenía ese derecho. Cuando Jesús murió, ya fue sacado Satanás. Pero vayamos a lo que dice. Estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces Jesús, ¿qué dice? Te reprenda, Satanás, el Señor. Y vuelvo a decir, ¿no? Esta es una enseñanza bíblica que no nos da derecho a nosotros decir, diablo tal, eres un tal y cual. No, siempre se dice, te reprenda el Señor. Hasta el ángel, cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, dijo, te reprenda el Señor. No nos da facultad de hacer situación. Y Jesús dijo eso mismo. Y papá te reprenda, aunque Jesús era Dios, ¿ya? Porque este no es un tizón, se estaba quemando Josué, estaba mal, pero yo lo he rescatado, yo lo he sacado cuando ya se estaba quemando. Yo soy el único que tengo derecho sobre él, mientras Satanás lo estaba acusando. Eso es lo que debían haber hecho Adán y Eva. Ellos habían cometido un pecado que iba a repercutir sobre nosotros. Pero si tan solamente hubieran ido delante de Dios, y aunque la serpiente los hubiera acusado, ahí hubiera estado el Señor para perdonar. Pero un mal discipulado los sacó de ese camino. Cuando alguien tiene su vestidura descuidada, dañada, sucia, o está sin vestidura, Satanás siempre lanza ataques de acusaciones. Siempre nos va a acusar, ya no eres digno, no estás listo, que no sirves. Y hasta cuando estás ministrando te dice eso. Pero Dios, nuestro Señor Jesús está ahí para decir, no, es mi sangre, vale mi sangre preciosa. ¿Quién eres tú? Yo he comprado su vida, mi sangre preciosa he vertido por él. Cuando se estaba quemando ya, lo he rescatado de ahí. Entonces hay un conflicto en el cielo por las vestiduras. ¿Quiénes intervienen? El Padre, el Hijo y Satanás. Y la humanidad, 4 presentes en el trono. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está Satanás y está el hombre. Un conflicto, ¿por qué? Por las vestiduras. Y hasta ahora ese conflicto, hermanos, todavía de alguna manera está cuando estamos vestidos sucios. Y todavía la acusación de nosotros sigue. Y Jesús sigue diciendo, ¿quién condenará a los hijos de Dios?
¿Quién justificará? Yo soy el que justifico. Entonces Dios todavía está ahí. Y Dios está esperando que vayamos a sus pies. Y en Zacarías 3:4, miren lo que dice. Habló el ángel y mandó, ¿ya? Por eso es Jesús, a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y por eso cuando hablamos de la palabra vestiduras vil, quítenle esa vestidura de traición y pillaje. Y la palabra vil es sucio, como manchado con excremento. ¿Cómo llegó así? Estas vestiduras era conflicto para alguien que estaba acusando y diciendo, no se merece, es culpable, no sirve. Pero el ángel del Señor, que es Jesús, decía, yo he pagado el precio y aún estuviera manchado con excremento, mi sangre es preciosa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una sangre preciosa. ¿Quién eres tú, Satanás? El Señor te reprenda. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado, le limpió. En Apocalipsis dice, no fueron lavados por la sangre de cordero y te he hecho vestir de ropas de gala. Y creo, hermanos, que este discipulado que estamos aprendiendo hoy es cierto. Vamos a fallar, vamos a errar, vamos a equivocarnos. Somos humanos. Claro que eso no significa pretexto para hacerlo, porque el que practica es del diablo, sino que en humanidad alguna vez vamos a fallar. Pero no olvides correr a los pies de Jesús, aunque tus vestiduras estén realmente sucias y Satanás te esté acusando, la iglesia te está acusando. Dios dice, ¿quién eres tú? Yo lo he rescatado, es mi precio. Pues la palabra delante es panim, cara, en servicio, un sacerdote que ministraba. Satanás odia a los que ministran en su presencia, los acusa que no están aptos. Los acusa, no estás apto, no sirves. Pero Dios dice, yo los he rescatado. Yo soy el único. Y lo lindo de esto es que cuando acudimos a Él, nos hace vestir de vestiduras de gala. Y si usted sigue leyendo y se ponga en mitra, porque había que cambiarle los pensamientos, todo, y le dice, no peques ahora, tienes que agarrarte. Entonces el conflicto espiritual, hermanos, por las vestiduras, por la cobertura, es hasta el nivel celestial. En el nivel de la corte celestial, Satanás, el Hijo de Dios y el hombre, por las vestiduras. Es un conflicto que existe. Entonces, ¿cómo acusa Satanás? Diciendo que su pecado es muy grande. Le dice a Dios, pero mira sus vestidos llenos de excremento. No puede ministrarte a ti, ¿ya? Ni siquiera puede tener misericordia. Pero cuando uno conoce la gracia de Dios, recibe perdón, a menos que la acusación te deje aplastado. O sea, cuando Adán y Eva perdieron el discipulado, se escondieron, quedaron aplastados por la culpabilidad, se vieron desnudos. Y perdón que vuelva a reiterar, vamos a fallar en la vida cristiana. Vamos a errar, alguna vez nos vamos a equivocar. Pero hoy hemos aprendido a correr a los pies de Cristo. El hombre te va a acusar, la iglesia tal vez te acuse. Y tal vez en tu ministerio mismo ya no puedas ejercer ese ministerio porque de verdad has manchado tus vestiduras. Pero no te escondas, no corras, vas a perder peor. Corre a los pies de Cristo porque la sangre de Cristo tiene poder en nosotros. Y Él nos quiere limpiar porque ya está cerca las bodas del Cordero. Entonces este conflicto espiritual cambió todo eso. Miren, vayamos. Le vistió de ropas preciosas. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? No sé. No todos tenemos el mismo testimonio, tampoco es una necesidad. O sea, no quiere decir, ¿no?, que los que dicen, hermanos, yo antes era un asesino, he matado a la gente, ahora soy cristiano, son los hijos de Dios de preferencia. Hay gente que nunca ha hecho eso, pero que sí ha sido pecador en el interior, ¿ya? Pero muchos, y creo que todos, pero algunos de alguna manera, hemos sido rescatados desde el infierno. Judas dice a otros, rescatados del infierno. Algunos hemos estado en el infierno. Y cuando yo recuerdo mi vida, digo, de verdad, Dios a mí me ha rescatado del infierno. Y alguna vez comenté y les dije, no, ¿a qué grados ha llegado mi vida? ¿Qué discipulado he recibido para alejarme tanto del Señor? Y como les dije alguna vez, ¿verdad? Llegar
a entrar al satanismo. O sea, ¿qué grados he llegado? Y el día en que tenían que reclutarme con estas personas, yo corrí, llegué a un desierto ensangrentado, no podía respirar y ahí les recibí a Jesús en mi corazón. No hubo nadie, alguien que me hablara del Señor. Dios me habló en su vida, pero yo tenía un discipulado ya de mi papá, ¿no? Que llegó, pero ahí lo recibí. Y de verdad fui un carbón que se iba a quemar en el infierno que Dios me rescató. Y Dios dice eso, ¿no? ¿Te vale la sangre de Cristo? Yo lo he rescatado. Ahora, por eso cada uno de nosotros sabemos de qué Dios nos ha rescatado, de dónde Dios nos ha sacado. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, estaba manchado de excremento. Y dice que en ese tiempo Zacarías nos habla, pues, que sacrificaban la oveja quebrada, lo peor sacrificaba a Dios. Estaban haciendo cosas terribles. Ya no hablaban ni su idioma. Y habló el ángel y estaba delante, aún ministraba, pedía perdón al Señor. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante, así diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Cuando nosotros pedimos perdón, hermanos, Dios nos viste de nuevo. Y a él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas nuevas. Y dice, ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Romanos dice, no, renovando los pensamientos en la palabra del Señor. Y aquí había que cambiar los pensamientos de Josué. Que él estaba llenando sus pensamientos para pensar así. Solo Dios sabe. Yo creo que cada uno de nosotros también sabemos, ¿no? Cuando nos pasa una situación mala, pensamos que Dios nos ha dejado, pensamos que nos merecemos, nos declaramos culpables, o como alguien dice, no se acerca, pastor, el infierno es para mí. Ya estoy ahí, ¿no? ¿Quién te ha metido eso en la cabeza? Mientras tengamos a Jesús en nuestras vidas, hay esperanza de volver a Él. Y aún tus vestidos estuvieran con excremento, si tú vas delante de Él, Él es tan capaz y tan lindo de limpiar tus pecados y estar otra vez en su presencia y cambiarte tu pensamiento. Y le vistieron de ropas y el ángel del Señor estaba en pie. Leamos por favor en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llama que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Yeshua estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quiten esas ropas sucias. Luego se volvió hacia Yeshua y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te doy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Y creo que lo mejor que hizo el hijo pródigo, ¿qué fue? Volver en sí. Dios nos ayude a volver en sí. Dios nos ayude a volver en sí, cualquiera sea la situación. ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué hago con cerdos? ¿Qué he ganado alejarme del Señor? ¿Cuál ha sido mi ganancia? No he ganado nada. He perdido mi cobertura. Y cuando entremos al anillo, hermanos, cuando entremos al calzado, vamos a ver todas las cosas que Satanás les robó. Todas las cosas que les robó al hijo pródigo. Ahora estamos viendo que les robó la cobertura. Pero la cobertura también son las ropas de las fiestas del Cordero que va a llegar. Y eso que te quites, que te quedes desnudo en la gran tribulación. Porque también hemos visto la anterior lección que el hijo pródigo prefigura salir de la gran tribulación. Y no quisiéramos eso. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Por eso en Lucas 5, 15, 22 lo que hemos leído y que va el hijo pródigo dice, pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa, igual que Zacarías, para vestirlo. Ponerle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y la Reina Valera dice, pero el Padre dijo, sacad el mejor vestido, el proto vestido, el primer vestido. Yo inclusive podría verlo, ¿no? Como el primer amor. ¿Cómo servías en cobertura en tu primer amor? ¿Qué pasó? ¿Qué te alejó? ¿Qué fue? Volvé en sí y volvé al Padre. Cuando eres desnudado te quedas sin derecho.
¿Ya? El hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdió los derechos por la desnudez. ¿Qué derecho? De comunión con el papá. Adán y Eva perdieron su derecho por el pecado y se escondieron. Perdieron el derecho del Edén, perdieron muchas cosas. No soy digno, no tengo derecho. En Génesis 3:24 es lo mismo. Echó pues fuera al hombre, perdió su derecho y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se devolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estaban en pecado. El árbol de la vida también es Jesús. Comer de Jesús es eternidad, es saciarnos. Por eso cuando Jesús muere, ahora yo como del becerro gordo para tener vida eterna. Tengo vida eterna, pero disfruto de él. Pierdo derechos, hermano. Y qué lindo es tener derechos con Jesús. Reprendes al enemigo. Vives pues en vida como hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mas a todos los que les recibieron, ¿o es? A ver, otra vez, por favor. A ver, pónganse en orden, por favor. Si no, consulte su chanchullo, pues. Juan 1:2. ¿Cuál? A ver. Pero sé que es 1:12, pero ¿qué dice? Mas a todos los que les recibieron, les dio. Ah, ¿se ha dado cuenta? Dice, les dio derecho, esa es potestad, de ser. Ahora, en otras versiones dice, de llegar a ser hijos de Dios. O sea, eres hijos de Dios, pero el ser huíos, el ser teleios, es algo que en el camino lo aprendes. Pero tienes derecho, pues. Yo tengo derecho en casa, mis hijos tienen derecho. Por la muerte de Jesús, tengo derecho. Y al enemigo le puedo decir, tengo derecho, soy hijo de Dios. Tú vienes a mi casa porque papá lo permite. Si papá no lo permitiera, tú no entras aquí. Y si te has entrado por otra situación, con el derecho que tengo, te saco fuera. El único que tiene el derecho de que pase algo en mi vida es Dios. Tenemos derecho, hermanos. Pero cuando la desnudez nos cubre, ya ni podemos orar. Les conté, un año yo ya no fui a la iglesia, porque salí de aquí de La Paz y me fui a Viacha y me enfermé un año, no tenía visita, ya no asistía a la iglesia, estaba mal. Y vino Pastor Héctor a casa y me visitó y me dijo, hay un endemoniado. ¿Se acuerdan que les dije, hay un endemoniado cerquita aquí de Viacha? Freddy, tenemos que orar. No, yo no voy a orar, le dije. No, me va a agarrar el demonio. Pucha, ahí el discipulado todavía cae de mi vida, ¿no? No voy a ir y no, nada, Señor, usted va conmigo. Mañana vengo y te recojo. Ya no sabía qué hacer. Al día siguiente fui pues con él. Porque el diablo me había desnudado, me había hecho perder mi derecho. Cuán importante es congregarse, cuán importante es estar en la casa de Dios y aprender, porque cuando pierdes tu derecho ya no te dejas ni de orar, ya no quieres venir a la iglesia, todo, no, ya no, nunca más voy a ir, ya no soy digno, ya no sirvo, para mí se ha acabado todo, el papá no me quiere, Dios me ha olvidado, no sé cuántas palabras he escuchado, ¿no? Dios me olvidó, ya no tienes derecho. Pero yo entiendo que Él tiene el control de mi vida. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho. Y si va a otra versión, de llegar a ser hijos de Dios. O sea, soy hijo de Dios, pero hay un proceso en que yo aprendo a tomar mi lugar. Porque no es el brefo, ¿se acuerda? No es el niño, el tecnón, el que tiene derecho. Es el huíos, aquel que ha madurado. Es perder el derecho, hermanos. Salir a una provincia lejana es perder el derecho. Nunca salgamos de su cobertura. El pródigo era un hacendado, vivía en la casa de papá, tenía todo. ¿En qué se convirtió? En un peón, apacentando puercos. Antes no apacentaba ni corderos. Era alguien que tenía derecho a la administración. Fue creado para ejercer autoridad. Dios que le dijo a Adán y Eva, ¿no? Todo está bajo tu dominio. Tú eres Señor. Pero ¿qué pasó cuando pecó? Llegó a ser esclavo de Satanás, del príncipe de la potestad. Cayó al servicio de este mundo. Efesios 2:2 dice, antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Perdió su derecho, quedó esclavizado hasta que volvió en sí. ¿Ya? La desnudez le despojó su derecho sobre la tierra.
Ahora comería con el sudor de su frente, espinos, cardos, produciría. Eso nos dice Génesis. Perdió, o sea, antes cuando sembraba, ya la abundancia que daba, todo lo que daba, desde que pecó, perdió su derecho. El hijo pródigo tenía todo en casa, todo el derecho, hermanos. Salió y perdió todo. ¿Se convirtió en qué? En pastor de cerdos. Y para volver a su derecho, tuvo que volver a Jesús. Por eso dice que la palabra nos prospera. Ya la palabra nos prospera. Nunca he visto justo desamparado, ni con su descendencia mendigue pan. Nos prospera, nos vuelve. Dios es fiel, nos va a bendecir, nos va a dar. Vamos a pasar un momento para llegar a ser huíos, pero Dios nos da derecho. Nos da derecho y vemos sus bendiciones. Pero cuando estamos sin Él, comemos con el sudor frío, con espinos, cardos, y como dice la Biblia, a saco roto, a bolsillos rotos recibimos el salario. Pero con el Señor nos dice, cuando el hijo pródigo volvió, les restituyeron sus derechos. Espinos y cardos te producirán y comerán, dice, con el sudor de tu frente. El hijo pródigo vivía con su familia, pero después vivió con puercos. En el Edén, el hombre vivía en comunión con Dios, separado de él, fue expulsado de él. Bueno, hermanos, caminemos en cobertura. El hijo pródigo llevaba ropas finas, ahora estaba vestido de trapos sucios. El hombre tenía la imagen y la semejanza del Creador, ahora estaba muerto en delitos y pecados. Alejarnos de la cobertura es terrible. Dios nos ayude, Dios nos ministre, Dios nos socorra. El hijo pródigo comía lo mejor de la casa de papá. Ahora come aún lo que quiere quitar a los puercos. Se vuelve casi un animal. Y lo que hemos avanzado, ¿no? Come el algarroba, que significa keren, ¿no? ¿Se acuerdan? Que significa cuerno pequeño. Y eso va a ser terrible. Hoy Dios nos está llamando a su servicio. Acabaremos acá para que el tiempo no sea. Un hombre que murió también al ser desnudado. ¿Quién fue? Aarón. Ya murió al ser desnudado. Le cuento la historia porque no vamos a avanzar mucho esto, solamente como un antecedente. Dice la Biblia, tomando a Aarón y a Eleazar su hijo, hazlo subir al monte de Hor y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo. Porque Aarón será reunido su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Yahvé le mandó. Y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Algún día yo voy a ser desnudado de mi ministerio, pero en el sentido cuando Dios me recoja. Pero no quisiéramos ser desnudados antes. Si tú no cumples con el Señor como debieras, si juegas con las cosas del Señor, te van a desnudar de tu ministerio y otro va a tomar. Aunque tu ministerio es irrevocable, pero es que Aarón había fallado. Dice que Aarón había desnudado al pueblo. Vamos a ver esto. Este sumo sacerdote que tenía belleza, esplendor en sus vestiduras, porque dice que estaba desnudó al pueblo, veamos. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón los había desnudado. O sea, ¿cómo los desnudó? Mal discipulado. Y ahí está el casi becerro, ¿no? Porque adoraron al casi becerro, por eso se adora al becerro. Y estaba el casi becerro y la gente estaba adorando. ¿Quién les permitió adorar al becerro? Aarón. Y dijo, traigan las joyas, traigan. Y construyó con buril y le dio forma y dijo, este es Dios. Lo desnudó al pueblo. Mucha gente murió y él también tuvo que ser desnudado. Dios tuvo misericordia de él. Su hijo tomó el liderazgo. Dios nos guarde, nos cuide, que nuestro testimonio desnude al pueblo, hermanos. Dios nos guarde, Dios nos cuide, a mí y a ustedes, porque si desnudamos, hermanos, Dios nos va a llamar la atención. Aarón había muerto, Eleazar tenía ahora las vestiduras que ejercen autoridad. Por eso la Biblia dice pronto. Hoy es pronto. No pierdas tu vestidura. Hoy Dios te ha dado derecho, Dios te ha dado autoridad. Ejerce ese llamado. Ahora podemos tener dones, milagros, pero si estás desnudo, no sirve. Esta cita, esto ya para acabar como información hacia ustedes. 1 Samuel 19, 24. Y él también se desnudó sus vestidos y profetizó. ¿Se puede profetizar desnudo? ¿Qué dice?
Sí, ahí está. Profetizó desnudo. Entonces, ¿puede haber profetas que profeticen desnudos sin cobertura? A ver, lo hago de otra manera. ¿Puede haber pastores que tengan grandes iglesias y no tengan cobertura? Sí hay, pero ¿cómo están? Desnudos. ¿Puede haber ministerios de alabanza que adoren al Señor, pero sin cobertura? ¿Cómo están? Desnudos. La cobertura es importante. Ya, entonces sí existe. Y la Biblia dice pues en Mateo, miren, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero ¿cómo estaban? Desnudos. O sea, en la iglesia dependemos, en la iglesia estamos bajo cobertura. La cobertura en humildad, perdón, por favor, no es mi intención esa. Estamos bajo la cobertura del pastor. Y el pastor está bajo otras coberturas. Y debajo del pastor hay otras coberturas que Dios ha puesto. La cobertura es del cielo hacia los hombres y de los hombres a otros hombres. Dios ha puesto coberturas. Por eso dice Dios, obedeced a la autoridad. Porque el que resiste a la autoridad, a Dios mismo resiste, dice. Entonces son autoridades. Entonces yo puedo querer ser autoridad sin tener cobertura. No, estás desnudo. Estás desnudo. Si tú no aprendes lo que es cobertura, hermanos, si tú no obedeces a tus líderes, igual estás desnudo. Y un día, si llegas a la patria donde el Señor le va a decir, pero yo pues manejaba, era líder de, no sé, del ministerio de las rodillas, no sé, pero no, estabas sin cobertura, no hacías caso a tus líderes, hacías lo que tú querías, andabas como se te daba la gana, pero en tu nombre hemos hecho, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de... Esa es una desnudez que existe. Enfatizo siempre, hermanos, la cobertura. Siempre le enfatizo. Respeto mucho yo la cobertura. Mucho, mucho la respeto. No creo, no creo. Y si alguien me dijera, sería bueno hacerme ver que alguna vez yo me haya levantado contra la cobertura. Nunca, nunca. Hasta en coberturas malas Dios me ha sabido guiar. Nunca me he levantado, siempre he sabido agacharme. Ahora, puede ser que haya problemas, sí, puede ser que exista, sí, pero es bueno reconocer las coberturas, es importante. Y si no es así, Dios me perdone y me ilumine a caminar. Las coberturas son muy importantes porque pierdes tu ministerio, eres desnudado, mueres. Has sido llamado por Dios para ministrarlo, para amarlo. O estás por un accidente en el ministerio de alabanza, es un accidente, alguien te ha puesto porque se le ha ocurrido. No, es un llamado de Dios a tu vida. Pero sujétate y ten cobertura. La próxima clase vamos a avanzar los hombres desnudos en la Biblia, a Noé, al endemoniado gadareno, a David, que es una desnudez muy especial. Y si Dios nos permite terminar, vamos a entrar al anillo del hijo pródigo.